Hoy vamos a hablar de una de las plantas más odiadas en los jardines. Se trata de la cerraja y, como podéis ver, crece como loca. Mira, ya está casi a mi altura y mi marido está que se sube por las paredes porque le tengo prohibido el cortarla hasta que no la recolecte. Pero el reconocer esta planta me ha llevado varios años, porque esta plantita tan poco agraciada pertenece a la familia de las compuestas. Y esta familia es una de las más extensas que hay en el reino vegetal y además muchas veces de difícil identificación. La familia de las compuestas son muy rejoías, porque además una empieza con toda la ilusión a comprarse manuales y libros de botánicas pensando que todo el campo es orégano y que mientras más concienzudo uno trabaje, pues más fácil es de encontrar una especie. Y te encuentras con las compuestas, que también se conocen como Asteraceae, y resulta que para identificar la planta, pues tienes que esperar a que florezca, tienes que esperar a ver incluso la semilla, y no te vale con observar la semilla a plena luz, sino que tienes que ir con lupa observando todas las arruguillas que pueden presentar esa semilla a nivel microscópico, el tipo de plumón que tiene los típicos abuelillos, ¿no?, que vemos de esa familia, que le sirve a la planta como un paracaídas para llevar la semilla a un lugar más alejado, ¿no? Bueno, pues nosotros vemos el abuelillo, pero el botánico ve plumón, ve hilos, ve de todo. Y entonces tú te frustras porque ves un diente de león, lo que tú consideras que es un diente de león, y luego te das cuenta que hay millones de especies muy parecidas, que vulgarmente a todas se las conoce como dientes de león, pero que hasta que tú des con el verdadero y auténtico diente de león, tiene que pasar el Espíritu Santo divino y que te alumbre con toda su sabiduría para que lo encuentres. Y por eso, en el caso de la cerraja, en este caso hay dos especies muy similares de cerraja. Tenemos por un lado el Sonchus oleraceus y por otro lado tenemos el Sonchus asper. La única diferencia que existe en estas dos especies, a nivel que puedas observarlo visualmente, es que la forma en la que las hojas abrazan al tallo acaban o bien en un ángulo agudo o bien en una base redondeada. Pero esto es súper complicado de visualizar, teniendo en cuenta que las hojas de la cerraja no son uniformes a lo largo de toda la planta y que en el mismo ejemplar vamos a encontrar hojas en las que parece que acaban en punta y otras hojas en las que parece que acaban redondeados. Total, que lo que nos interesa para ser un poco práctico con estos temas botánicos es que tanto la Sonchus oleraceus como la Sonchus asper tienen propiedades medicinales y culinarias muy similares. Así que no te relíes. Que esta planta, mientras más pronto se recolecte, menos amargor tiene si la vamos a usar por sus propiedades culinarias. De todas formas, ahora he probado unas cuantas hojitas y tiene un sabor, bueno, muy parecido a la lechuga, a esas lechugas que había antes que tenían un poquito de amargor y que sabían a algo, y que ya nos estaba indicando con este sabor que su contenido en minerales y en vitaminas era mucho mayor de lo normal. En este vídeo te voy a enseñar cómo identificar a la cerraja, te voy a hablar de sus propiedades medicinales, de sus propiedades alimenticias y de algunos usos que también tiene en el jardín. Para poder identificar a esta planta hay que fijarse en varias características. El tallo puede tener sección redonda o cuadrangular, sin embargo vemos como unas aristas, ¿no?, que van recorriendo todo el tallo, y normalmente a medida que se acerca al suelo ese tallo adquiere tonalidades púrpuras. En cada planta al final tenemos un conjunto de flores. Esto es importante porque hay algunas de estas familias en las que solo aparece una flor, como el diente de león. Los capítulos florales pues tienen ciertos pelillos, ciertas glándulas y una especie de borra, ¿no?, que es algo como blanquecino, una pelusilla que le suele salir en la base. Las hojas de esta planta abrazan al tallo y es muy importante fijarse también en cómo lo abraza, cómo terminan estos picos de las hojas cuando se abraza la planta,
que deberían tener forma de pico. Veis que las hojas tienen una forma muy parecida al diente de león, de hecho, bueno, pues son de la misma familia, de las compuestas. Cuando cortamos cualquier parte de la planta va a salir un látex blanquecino y los tallos suelen ser huecos, ¿vale? Esa borra que os comentaba a veces también aparece en el punto donde las hojas se van abrazando el tallo. Suele crecer en suelos ricos de materia orgánica y es una planta con muchísimos minerales: calcio, fósforo, hierro, vitamina A, vitamina B, vitamina C. O sea, que el incluir este tipo de planta en tu ensalada, aunque compres la típica ensalada esta en forma de repollo que no sabe nada, solo cruje, pues tú le echas unas cuantas hojitas de la cerraja y estás mejorando la calidad nutritiva de la ensalada que estás haciendo. Se puede tomar en ensalada, pero también se puede tomar hervida, como si fuera espinaca, ¿vale? Podemos añadirlo a una tortilla de espinaca o podemos hacer una tortilla o un revuelto con plantas que podemos encontrar de modo silvestres. Es una planta con propiedades himenagogas, esto significa que provoca la menstruación en el caso de que haya algún tipo de irregularidad y retraso. Es una planta también muy hepática, esto tiene en común con el diente de león y otras de la familia. Además, ese látex blanquecino que sale cuando cortamos las plantas se ha usado desde siempre para curar, para cauterizar verrugas, y también tiene altas propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Siempre que veamos el látex de esta familia de las compuestas, vamos a estar hablando de plantas con altos componentes en lactonas sesquiterpénicas. Lactonas ya os indica pues que hace referencia a la leche, ¿no? Lácteos, lactonas, y por eso es ese color blanquecino. Y son sustancias muy amargas y que debemos tomar con precaución, porque en grandes cantidades ya os digo que quita las verrugas, pero en pocas cantidades son unos estupendos antiinflamatorios y con grandes propiedades anticancerígenas. Es también una planta catársica. Si nos hartamos de cerraja, puede ser que tengamos que visitar el inodoro muy rápidamente. También, si lo tomamos en grandes cantidades, puede provocar gases y cólicos, ¿vale? Entonces, lo suyo es ir cogiendo unas cuantas hojitas y mezclándolo con la ensalada o con el revuelto de verduras de turno. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo de YouTube en el que podéis apreciar que la cerraja también tiene grandes beneficios en tu corral, porque es atraída por un montón de polinizadores, como estáis viendo aquí a este insecto tan curioso. Y además pues tiene insectos muy específicos como el pulgón de la cerraja, que a su vez alimenta a otros insectos depredadores de insectos. O sea que el hecho de tener cerraja en tu corral, más allá de perjudicar tu cultivo o tu huerto, está beneficiando, porque digamos que es el ánodo de sacrificio, ¿no?, al que van a acudir muchos insectos y van a dejar a tus plantas tranquilas. A esta pobrecita le queda poco tiempo de vida. Mi pareja me ha dado un ultimátum, pero estoy tranquila porque sé que la tengo en un montón de macetas y aunque él no lo sabe, al año que viene va a volver a crecer. Así que aquí os dejo con esta información, que es muy importante ir conociendo, bueno, las plantas que tienen esas propiedades alimenticias para que las podamos reconocer, cuidarlas y valorarlas. Cuéntame, ¿conoces la cerraja? ¿La has usado alguna vez? Te leo en los comentarios. Y aunque realmente esta planta nos parezca poco agraciada, es algo totalmente cultural, porque fijaros en lo precioso de sus hojas, ¿no? Cómo abraza el tallo de una forma tan bonita, ¿no? Y bueno, yo creo que estéticamente nos han inculcado, ¿no?, lo que supone un jardín hermoso, ¿no?, y que las malas hierbas no tienen lugar en él, que el tener un huerto, un jardín con hierbas adventicias, con plantas silvestres, significa que es un jardín dejado, ¿no?, poco cuidado, pero eso es porque no nos hemos parado a observar estas plantas. Y realmente, a nivel de cuidado, a nivel de sostenibilidad, porque no necesitan apenas agua, crecen en cualquier lado, a veces ni siquiera necesitan tierra, ¿no?, crecen entre los adoquines.
pues son plantas que van a estar ahí mucho tiempo después de que nosotros no existamos. Así que te invito a que empieces a observar estas plantas silvestres, a valorarlas, también desde el punto de vista estético, y vas a descubrir que realmente son una ganancia para tu jardín.